Cordial saludo, soy Lady Tatiana Duque Martínez y el día de hoy quiero hablar acerca del estrés térmico por condiciones extremas, ya sea calor o frío. Bueno, ¿qué es el estrés térmico? Podemos decir que el estrés térmico es un factor de riesgo físico que se relaciona con la exposición del trabajador a condiciones ambientales extremas de temperatura que afectan la capacidad del trabajador de mantener su temperatura interna estable. Puede ser por exceso de calor o exposición al frío. Características del estrés térmico en el ambiente laboral. Los factores que deben de evaluarse para identificar y medir el riesgo de estrés térmico incluyen la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, la radiación térmica, ya sea por fuentes de calor indirectas o directas, el tipo de actividad física realizada por el trabajador, ya sea ligera, moderada o pesada, el tipo de ropa que utiliza el trabajador o los elementos de protección personal y la duración de la exposición del trabajador a ese clima. Bueno, la medición del estrés térmico es fundamental para la prevención de enfermedades laborales asociadas. En Colombia, esta evaluación debe hacerse conforme a la resolución 0423 del 2020, que actualiza los valores límites de exposición ocupacional del trabajador en esos ambientes. Mira, algunos métodos de medición que ayudan a medir la temperatura pueden ser los siguientes: el índice WBGT, que es el que evalúa la carga térmica por calor; el termómetro de bulbo seco y húmedo, que es el que evalúa temperatura y humedad; el índice IREQ, que es utilizado en ambientes fríos; y las mediciones continuas con datalogers en espacios cerrados o con alta carga térmica. ¿Por qué es importante en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Porque la evaluación del estrés térmico forma parte de la identificación de peligro y evaluación de riesgo, y es clave para prevenir enfermedades laborales como golpe de calor, agotamiento térmico, la hipotermia o congelación. Proteger además la salud de los trabajadores y su capacidad productiva. Cumplir con la normativa nacional Decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. Además de diseñar e implementar controles efectivos para mitigar los riesgos. Por eso es importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué afectaciones tiene estas a la salud del trabajador? Al calor.
En este caso, pues algunas de las afectaciones serían pues los calambres por deshidratación, el sincopete eh, por calor, el agotamiento por calor, el golpe de calor que viene siendo una emergencia médica y el desempeño cognitivo reducido. Y por exposición al frío, pues vendría siendo los, los, los escalofríos constantes, la pérdida de sensibilidad en algunas extremidades del cuerpo, la hipotermia leve, moderada o severa, la congelación de los tejidos y el aumento pues del riesgo de accidentes. Estas serían algunas de las afectaciones que tiene el trabajador que es expuesto o desempeña su trabajo en estos ambientes, sean altas o bajas las temperaturas. ¿Qué medidas de prevención y control pues se pueden implementar? Según la jerarquía de controles en la SCT, existen pues algunas. En este caso serían pues la eliminación y sustitución, que ayuda a minimizar fuentes de calor o frío en el entorno laboral. Los controles de ingeniería, que vendrían siendo los sistemas de ventilación, los de aislamiento térmico o las barreras contra el viento. Los controles administrativos, que vendrían siendo pues la rotación de tareas, las pausas activas y entre otras. El plan de hidratación y alimentación también son fundamentales. La aclimatación gradual en el entorno térmico y los elementos de protección personal, claro, que vendrían siendo pues la ropa térmica, los trajes refrigerantes, los guantes y las botas aislantes. Estos son algunos pues de las medidas de prevención y control que pueden implementarse dependiendo pues la exposición del trabajador al frío o al calor. En conclusión, podemos decir entonces pues que la medición del estrés térmico son esenciales en cualquier programa de seguridad y salud en el trabajo. Evaluar el ambiente térmico y aplicar medidas preventivas protege la salud, previene enfermedades laborales y... Buenas tardes, mi nombre es Antonio Rafael Padilla Aragón y hoy les venimos a hablar sobre qué es las mediciones del estrés térmico, frío y calor. Pues por mi parte les vengo a hablar sobre los métodos de mediciones, protocolos y normativas aplicables, medidas de mitigaciones y las consecuencias que se tienen en cuenta, en la salud del trabajador, al trabajador que está expuesto al estrés térmico en el trabajo. Para empezar debemos conocer qué es el estrés térmico. El estrés térmico se refiere a las cargas de calor o frío que el cuerpo humano recibe y debe compensar para mantenerse a su temperatura interna estable, que es aproximadamente el 37 grados Celsius. Cuando el ambiente térmico supera la capacidad del cuerpo para disipar el calor en climas calurosos o conservarlo en climas fríos, se produce un desequilibrio fisiológico que pone en riesgo la vida del trabajador. Los métodos de mediciones del estrés térmico para el calor es el índice BBGT,
temperaturas combinadas, temperatura del aire, humedad, velocidad del viento y radiación solar. También está el índice de tensión térmica, HSI, índice de disconfort térmico. Para el frío está el índice de sensación térmica o Winchi, temperatura equivalente corregida por el viento y la humedad. Los protocolos y normativas aplicables que se tienen en cuenta es de acuerdo a la normativa ISO 7243, que trata sobre el estrés térmico por calor. Y por otro lado, la ISO 11079, que trata sobre el estrés térmico por el frío. Un ejemplo de normativa como la 015 STPS del 2011, que trata sobre las condiciones térmicas, elevada o abatida. Los protocolos internos laborales de seguridad laboral en las empresas deben tener las siguientes medidas de mitigaciones, como para el calor, hidratarse constantemente el personal de trabajo, ropa ligera transpirable, realizar pausas activas en zonas frescas, ventilación adecuada o climatización, adaptar horarios para evitar las horas de mayor temperatura. Para el frío, contar con ropa térmica en capas, uso de guantes, gorro, aislante, espacio calefaccionado para descanso, bebidas calientes y alimentos energéticos. Reducir la exposición prolongada al frío. Ahora hablaremos sobre las consecuencias que se tienen en cuenta al trabajador, a los trabajadores que están expuestos al estrés térmico, tanto por el frío y el calor. Por parte del calor, el estrés térmico por calor se produce cuando el cuerpo humano no puede eliminar el exceso de calor, lo cual puede deberse a altas temperaturas ambientales, húmeda, elevada a radiación solar directa y esfuerzo físico intenso. Los principales efectos en la salud del trabajador se genera como el calambre, lo que es espasmos musculares dolorosos causados por las pérdidas de sales debido al sudor excesivo, agotamiento por el calor, lo cual se caracteriza por debilidad, fatiga, sudoración intensa, náusea y dolor de cabeza y confusión. Golpe de calor es la forma más grave, puede causar desorientación, pérdida de conciencia, daños cerebrales e incluso puede generarle la muerte al trabajador, lo cual deshidratación, pérdida excesiva de líquido que afecta la función cardiovascular, renal y cognitiva, erupciones cutáneas por sudoración excesiva causando inflamación en la piel. Los efectos adicionales es que se disminuye el rendimiento físico y mental. También aumenta la mayor probabilidad de accidentes laborales por fatigas o pérdidas de concentración. Las consecuencias del estrés térmico por el frío es que cuando se presentan las pérdidas de calor corporal que supera la capacidad del cuerpo, generando especialmente el ambiente de trabajo al aire libre o en cámaras frigoríficas. Los principales efectos en la salud por el frío es que genera hipotermia. La hipotermia desciende por debajo de los 35 grados Celsius, causando confusión, torpeza, pérdida de coordinación, somnolencia e incluso generarle la muerte al trabajador. También se genera por la congelación daño en los tejidos corporales, especialmente en extremidades como dedos, oreja y nariz. Lesiones cutáneas por el frío, como sabañones o urticaria por frío. Problemas respiratorios por inhalación de aire muy frío. Agravamiento de enfermedades cardiovasculares o respiratorias.
Para terminar, vamos a dar una breve conclusión sobre el estrés térmico, tanto por el calor como por el frío, lo cual representa un riesgo significativo para la salud y seguridad.